El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. En la penumbra de su despacho más resguardado, allí donde la brisa del Caribe apenas se atrevía a rozar las cortinas pesadas, un hombre contemplaba el mapa de una isla que había moldeado con la sola fuerza de su voluntad. No se escuchaba ningún ruido a su alrededor, salvo el susurro constante de los guardias que vigilaban los límites difusos de Punto Cero, la fortaleza invisible que lo protegía del resto de los mortales. Aquella noche, el comandante no vestía su mítico uniforme de campaña verde oliva, sino una sencilla bata de algodón que revelaba la fragilidad de un cuerpo desgastado por las décadas de tensión y mando absoluto. Se movía con lentitud, arrastrando levemente los pies sobre las baldosas frías, sintiendo el peso de un personaje que se había tragado por completo al ser humano. La historia lo absolvería, según sus propias palabras pronunciadas en la lejana juventud, pero el presente le exigía un tributo diario de absoluto silencio y sospecha. Los orígenes de aquel mito estaban sepultados bajo infinitas capas de discursos apasionados y leyendas heroicas, creadas para consumo de las masas. En la hacienda de Virán, rodeada de cañaverales infinitos que susurraban secretos al viento del este, el joven Fidel había crecido bajo el cobijo de una holgura económica que más tarde decidiría ocultar o, al menos, matizar ante la mirada severa de sus seguidores. Su padre, un terrateniente de origen gallego con un carácter recio y una ambición indomable, le había enseñado desde muy temprano el valor de la tierra y el arte de controlar a los hombres de campo. Sin embargo, para convertirse en el redentor de los desposeídos y en el mesías de una revolución de los humildes, era necesario reescribir aquel pasado acomodado. El muchacho de Virán tuvo que transformarse en el combatiente solitario que bajaba de la montaña con las manos vacías y el alma llena de promesas de igualdad absoluta. La verdad sobre su juventud llena de privilegios, sus estudios en los colegios de élite de la capital y su desdén inicial por los rígidos dogmas del partido comunista tradicional se fue diluyendo con el paso de los años en la gran corriente de la propaganda del Estado, construyendo una biografía de mármol sin fisuras. El arte de la simulación y el engaño estratégico comenzó verdaderamente en las lomas escarpadas de la sierra maestra durante los años de la lucha armada. En aquellos días de niebla constante y disparos que resonaban en los valles lejanos, el líder comprendió que la percepción de la fuerza era mucho más poderosa y decisiva que la fuerza real de la que disponía. Cuando un famoso periodista extranjero subió a la montaña para entrevistarlo, el comandante organizó un desfile constante de los mismos pocos hombres armados, quienes entraban y salían del campamento una y otra vez por diferentes senderos para simular que comandaba un ejército de proporciones colosales. Aquella treta audaz, que asombró a la prensa internacional y convenció a la opinión pública exterior de la inminencia de su victoria militar, fue la primera gran piedra sobre la que se edificó su inmenso imperio de sombras. La revolución no solo se ganó con fusiles y batallas reales, sino con la hábil manipulación de las expectativas y la creación de un gigante invisible que atemorizó al dictador de turno, revelando que el poder se sostiene sobre relatos bien contados. Con el triunfo de la revolución armada llegó la necesidad absoluta de mantener un control total sobre las vidas de los habitantes de la isla. El poder, una vez alcanzado con tanto sacrificio, se convirtió en una obsesión que no admitía rivales de ninguna clase ni dudas ideológicas en las filas de sus propios compañeros. Uno a uno, los grandes héroes de la primera hora de combate, aquellos cuyos nombres brillaban con tanta intensidad como el suyo en el pecho de la gente, comenzaron a desvanecerse silenciosamente en la niebla de la historia oficial. Camilo Cienfuegos desapareció en un viaje en avión que se tragó el mar en una noche sin luna, dejando tras de sí un misterio sin resolver que alimentó los murmullos de la capital durante décadas enteras. Juber Matos terminó tras las rejas de una celda fría por el delito de no compartir el rumbo ideológico hacia él que se dirigía la nave del gobierno. Incluso las figuras más queridas del proceso sabían que la lealtad al comandante de la revolución debía ser ciega y absoluta, pues cualquier atisbo de duda era considerado una traición imperdonable. La seguridad personal de su cuerpo físico se transformó con los años en una estructura gigantesca que dictaba cada minuto de su existencia diaria. El comandante era plenamente consciente de que sobre su cabeza pendía una recompensa inmensa y de que los servicios secretos de la gran potencia del norte ideaban de manera constante los planes más descabellados para acabar con su vida de forma discreta. Desde habanos cargados con explosivos hasta trajes de buceo contaminados con esporas letales, la lista de conspiraciones frustradas parecía sacada de una novela de espionaje barato.
Para contrarrestar esta amenaza permanente, se estableció un protocolo de protección militar sin precedentes en la historia del continente. Nadie, excepto un reducido grupo de generales de su entera confianza, sabía dónde dormiría el líder cada noche de la semana. Disponía de decenas de residencias idénticas distribuidas por toda la geografía de la isla, y las decisiones de traslado se tomaban en el último segundo para evitar filtraciones de información. Sus alimentos eran cultivados en huertos especiales bajo estricta supervisión de científicos militares, y antes de que un bocado tocara sus labios, un catador oficial debía probarlo pacientemente para asegurarse de que la muerte no viajara oculta en la sopa. La leyenda de los dobles de Fidel comenzó a circular por las calles adoquinadas de La Habana como un secreto a voces que pocos ciudadanos se atrevían a pronunciar en voz alta por temor a las represalias. Se murmuraba con insistencia que hombres de su misma estatura, idéntica complexión física y tipo de barba similar eran adiestrados rigurosamente para suplantarlo en eventos públicos de menor importancia o para viajar en las ruidosas caravanas de automóviles de color negro que cruzaban las avenidas de la ciudad a velocidades vertiginosas para confundir a los francotiradores. El comandante real observaba a veces estas maniobras de seguridad desde la distancia de sus vehículos escoltados, divertido por el engaño y consciente de que su propia muerte física debía ser postergada por todos los medios posibles para mantener la estabilidad del sistema político. Aquellos dobles de cuerpo eran sombras humanas que cargaban con el peligro mortal de un atentado inminente, hombres sin nombre propio que ofrecían su pecho al plomo para que el verdadero arquitecto del destino nacional pudiera seguir respirando y decidiendo el futuro en el silencio seguro de sus refugios subterráneos. Mientras la inmensa mayoría del pueblo cubano entraba en una etapa interminable de carencias extremas y sacrificios cotidianos sin fin, donde la libreta de abastecimiento oficial se reducía a la mínima expresión y los apagones eléctricos devoraban las noches calurosas de la isla, existía un rincón paradisíaco donde el tiempo parecía haberse detenido en una primavera eterna de privilegios exclusivos. Cayo Piedra era, sin lugar a dudas, el secreto mejor guardado de la geografía del gobierno revolucionario. Este pequeño archipiélago privado de islotes de arena fina, borrado deliberadamente de todas las cartas de navegación civil y militar para evitar ojos curiosos, albergaba un complejo residencial de descanso digno de los monarcas más exigentes del viejo continente. Allí, el líder pasaba largas temporadas de ocio pescando en las aguas transparentes del sur, navegando plácidamente en su yate privado construido con maderas preciosas que había sido un obsequio personal de la máxima dirigencia del gobierno soviético en los años dorados de la alianza económica y militar que sostenía las arcas del país caribeño. En aquel paraíso oculto de Cayo Piedra se encontraba una piscina de agua dulce impecable, un foso circular con delfines amaestrados que hacían las delicias de los escasos visitantes extranjeros admitidos, un helipuerto camuflado perfectamente entre las palmeras reales y cabañas de un lujo exquisito donde cocineros de primer nivel servían los manjares más selectos del mundo gastronómico, en un contraste doloroso con la escasez extrema de alimentos que reinaba al otro lado del estrecho marino. La existencia de este refugio de placer, oculta bajo estricto secreto militar durante décadas enteras, demostraba que el líder de los humildes no compartía las penurias materiales que exigía a sus compatriotas en cada una de sus comparecencias públicas en las plazas de la isla. El contraste entre el discurso encendido que glorificaba el sacrificio y la realidad de una vida privada, rodeada de lujos, era una contradicción profunda que solo el círculo más íntimo de generales y colaboradores de su escolta personal conocía, manteniendo bajo llave una de las verdades más protegidas de su prolongada existencia histórica. La riqueza real del comandante no se medía a través de cuentas bancarias tradicionales abiertas en paraísos fiscales extranjeros, un método común entre los dictadores tradicionales de la región que él siempre despreció con altanería intelectual. Su fortuna consistía en un control absoluto y feudal sobre la totalidad de las tierras, las industrias y los recursos económicos de un país entero, una estructura de propiedad estatalizada donde su firma bastaba para disponer de millones de pesos o de cualquier propiedad inmueble que considerara necesaria para sus fines personales o de gobierno. Se trataba de un sistema de haciendas agrícolas reservadas, cotos de caza privados donde solo él y sus invitados de honor podían abatir presas selectas, criaderos de caballos de paso fino y residencias oficiales secretas que funcionaban bajo un régimen de autarquía económica absoluta para garantizar su independencia y seguridad. Todo lo que el líder y su familia cercana consumían a diario provenía de estas fincas privadas, gestionadas con esmero por oficiales del ejército que garantizaban la pureza de cada grano de café y de cada
porción de carne que llegaba a su mesa de caoba. Otra de las grandes verdades que la censura oficial se encargó de sepultar bajo un manto de silencio fue la existencia de su familia estable y su numerosa descendencia privada. Para el ciudadano común que escuchaba sus discursos en la radio y la televisión estatal, el líder de la revolución era un hombre soltero, casado únicamente con el destino de la patria y sin lazos terrenales que pudieran distraerlo un solo segundo de su misión sagrada de redención social. Sin embargo, en la inmensa residencia de Punto Cero habitaba Dalia Soto del Valle, la mujer de ojos claros con la que compartió su vida amorosa durante más de 4 décadas en el más absoluto de los anonimatos públicos. De aquella unión discreta nacieron 5 hijos varones cuyos nombres comenzaban todos con la letra A, un homenaje íntimo y persistente a Alejandro, el seudónimo de combate que el propio comandante había utilizado en sus tiempos de juventud rebelde en las montañas de Oriente. Alexis, Alexander, Alejandro, Antonio y Ángel crecieron en un entorno blindado frente a la realidad cotidiana del pueblo cubano, asistiendo a colegios privados especiales dentro del perímetro de seguridad y viajando fuera de las fronteras nacionales bajo identidades falsas proporcionadas por el aparato de inteligencia estatal. La salud física de Fidel Castro fue tratada siempre como un asunto de máxima seguridad nacional, una de las verdades ocultas más defendidas por el aparato de propaganda del gobierno cubano, consciente de que la percepción de la inmortalidad del líder era una de las columnas fundamentales sobre las que se apoyaba la permanencia del sistema político. Cuando sus dolencias intestinales se agravaron de forma dramática en el año 2006, poniéndolo al borde de la fosa, la maquinaria de desinformación del partido se activó de manera inmediata para proyectar la imagen tranquilizadora de un patriarca fuerte que simplemente sufría un leve contratiempo de salud y que pronto volvería a tomar las riendas del destino patrio. Cirujanos extranjeros de gran renombre internacional fueron trasladados en secreto absoluto a La Habana en vuelos privados nocturnos, mientras los médicos cubanos de su equipo de cabecera trabajaban bajo una presión psicológica inmensa para salvar la vida de quien consideraban el alma de la nación. Las verdaderas causas de su declive biológico y las operaciones fallidas fueron ocultadas con celo militar, temiendo que la revelación de la fragilidad del líder desencadenara el colapso definitivo del régimen socialista. Para sostener este inmenso entramado de verdades ocultas, silencios obligados y leyendas de bronce, el gobierno perfeccionó un sistema de inteligencia interna que vigilaba con minuciosidad científica cada aspecto de la vida de sus propios colaboradores y ministros. El Ministerio del Interior y sus departamentos especializados en la contrainteligencia militar se transformaron en el verdadero escudo protector de su figura histórica frente a cualquier amenaza externa o disidencia interna. Se instalaron micrófonos de escucha en las oficinas de los altos cargos del partido, se interceptaron las comunicaciones privadas de los embajadores extranjeros destinados en la capital y se creó una red capilar de informantes vecinales que reportaba al instante cualquier comentario desfavorable pronunciado en las filas de las panaderías o en las paradas de autobús de toda la geografía insular. Nadie, por muy leal que pareciera a los ojos del pueblo, estaba exento de la sospecha permanente de traición, una sombra que obligaba a mantener las máscaras del fervor revolucionario bien sujetas al rostro en todo momento del día. El comandante sabía que la traición suele germinar en los círculos del poder y por ello fomentaba la rivalidad entre sus hombres para asegurar su lealtad absoluta. Uno de los capítulos más dramáticos y reveladores de esta implacable lucha interna por el control absoluto del poder ocurrió en el año 1989, con el juicio sumario y fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, un héroe militar venerado por su brillante desempeño en las campañas bélicas de Angola y Etiopía. Ochoa, cuya inmensa popularidad entre la oficialidad del ejército comenzaba a ensombrecer la figura del propio comandante en jefe, fue acusado repentinamente de estar implicado en operaciones clandestinas de narcotráfico y lavado de dinero. El proceso judicial, retransmitido en diferido por la televisión estatal de manera calculada, fue un ejercicio magistral de humillación pública y demostración de fuerza inquebrantable. La verdad última detrás de aquel fusilamiento al amanecer sigue siendo uno de los secretos más oscuros de la revolución, pues diversos analistas y desertores sostienen que aquellas transacciones comerciales contaban con la aprobación tácita de las altas esferas gubernamentales como método desesperado para obtener las divisas extranjeras que el país necesitaba con urgencia ante el inminente desmoronamiento de sus aliados del bloque socialista europeo. En sus últimos años, apartado de los cargos públicos pero manteniendo su papel de tutor supremo del régimen,
El comandante pasaba las horas en punto cero redactando extensos escritos que la prensa reproducía con total sumisión. Los escasos visitantes extranjeros lo describían como una sombra del pasado que recordaba con asombrosa precisión viejas cifras de producción de leche, pero desconectada del sufrimiento diario de una población que sobrevivía entre las ruinas de su utopía. Al final, la verdad de su figura histórica quedó dividida entre el mármol de la versión oficial y el silencio doloroso de una isla que todavía intenta asimilar la huella imborrable de su prolongado y secreto mandato. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.